Ya les dije que los orígenes de la ciencia se remontan al principio, donde estaba en el Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Yo también fui ateo como ustedes, pero cuando empecé a leer la Biblia, yo dije, voy a empezar a leer la Biblia para buscarle las contradicciones, para refutar a los creyentes. Pero empezando a leer la Biblia, me topo con que yo pensaba que era el árbol del bien y del mal. Y cuando yo leo, pues la Biblia dice el árbol de la ciencia. Y como a mí siempre me ha gustado la ciencia, pues eso me atrapó. Y de ahí en adelante pues me di cuenta que realmente la Biblia es un libro completamente científico. La Biblia dice que el primer científico fue Salomón. En Primera de Reyes 4:33 dice, también disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Disertó, la palabra disertar busca el significado y ahí entendemos que él fue un científico. Estos científicos de antes clasificaban las arañas como insectos y los murciélagos como aves. Como pueden escuchar, yo tengo buena dicción, se llama dicción, pronunciar bien las palabras. Lo que pasa es que como soy puertorriqueño, me gusta hablar a mi manera. ¿Me entienden lo que te quiero decir? ¿Me entienden? Aquí ustedes están en mi video, ustedes tienen que correr por la mía, lamentablemente. Luego, la ciencia actual dijo que las arañas no son insectos, sino que son arácnidos. Luego, la ciencia nos dijo que los murciélagos no son aves, sino que son mamíferos. ¿Qué sucede? Yo he expuesto varias ideas científicas a la comunidad científica, pero estos no han querido aceptarlas. Como por ejemplo, si nosotros científicamente observamos un mono, un primate, un simio, lo observamos, lo miramos y vemos, decimos, ok, se parece mucho al ser humano. Si tú miras las manos del mono, son bien parecidas a las manos del ser humano. Entonces miramos científicamente al mono buscándole diferencias con los seres humanos. Entonces vemos que los monos tienen cola y decimos, pues los seres humanos no son primates porque los primates tienen cola y los seres humanos no tienen cola. Pero luego seguimos investigando y nos damos cuenta que el chimpancé, el gorila y el orangután carecen de cola, no tienen cola. Por lo tanto, pues está bien, podemos ser primates. Pero si seguimos observando el esqueleto de los simios, de los monos, de los primates, podemos encontrar que estos tienen algo que los seres humanos no tenemos. Los monitos tienen 4 manos y los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies, porque tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hay animales que son muy parecidos, como por ejemplo los caninos, que son los perros. Los caninos se parecen mucho a los osos. La descripción científica del oso dice parecido a un canino, pero el oso no es canino, es Urisdae. Entonces, el ornitorrinco tiene pico de pato, tiene cola de castor y pone huevos, pero no es ave. También tenemos el ejemplo del oso hormiguero. El oso hormiguero tiene como una trompa y esto no lo hace ser de la familia de los elefantes. También tenemos como ejemplo el oso perezoso. El oso perezoso, además de que es muy vago, se parece a los monos y no es mono, es oso. También tenemos como ejemplo el koala. El koala parece un primate, sus dedos, la mano es como la del ser humano, pero no es primate, es koala. Entonces, antes confundían a las arañas con los insectos. Luego la ciencia rescató a las arañas de los insectos y los convirtió en arácnidos. Los murciélagos, que parecen aves porque vuelan, eran clasificados como aves, pero luego la ciencia los estudió y los clasificó como mamíferos y los rescató de la familia de las aves. Hoy en día yo quiero rescatar nuestra preciosa especie que somos los seres humanos, los quiero rescatar de los primates, pero ustedes no me dejan. Porque ustedes no son humildes. Algo que tiene que tener el científico es humildad. Ustedes los ateos saben muy bien que todo lo que yo hablo tiene sentido y es sumamente real. Como esta observación científica que hice, que me di cuenta que todos los primates tienen 4 manos, pero los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies. Es algo totalmente científico. Si ustedes comparten mis videos
Si ustedes son humildes y comparten mis videos y dicen, mira, científicamente, mira, el muchacho está hablando cosas que tienen sentido, tienen coherencia. Si ustedes los ateos no comparten mis videos, no va a pasar nada. Pero si ustedes los comparten, la comunidad científica puede ver estos videos y pueden realizar sus estudios y llegar a conclusiones. Imaginemos que National Geographic haga un estudio y en una de sus revistas diga, luego de realizar un estudio científico, verificamos y nos dimos cuenta de que realmente el ser humano no es un primate, porque todos los primates tienen 4 manos y los seres humanos tienen 2 manos y 2 pies. Somos diferentes, por lo tanto los seres humanos no son primates. Y pasa lo mismo que con los arácnidos, que fueron rescatados de los insectos. Pasa lo mismo con los murciélagos, que fueron rescatados de las aves. Pues los seres humanos son rescatados de los primates. Yo una vez en una página de ateos hice una pregunta científica. Tengo una pregunta científica. Si decimos que llevamos millones y millones de años evolucionando para mejorar nuestra calidad de vida, éramos monos y evolucionamos a humanos, pero seguimos envejeciendo y seguimos muriendo. La muerte es la evidencia más grande contra la evolución, porque estamos evolucionando teniendo cambios tan grandes como decir que un reptil se convierte en un ave para volar y tuvo todas esas mejoras, pero se sigue muriendo. ¿Por qué no evolucionamos mejor con un sistema inmunológico más fuerte, con células más fuertes, con anticuerpos más fuertes, evitando así el envejecimiento y la muerte del espécimen? ¿Por qué no evolucionamos de esta manera? Sencillo, porque la evolución no es real, es mentira. Un milagro el cual requiere mucha fe el poder aceptarlo, ya que nunca hemos apreciado el cambio de una especie hacia otra en la vida real en el tiempo actual. Ok, entonces cuando yo hice esta pregunta en esa página, que pregunté, mira, ¿por qué si evolucionamos seguimos muriendo? ¿Por qué no mejor evolucionamos para no morir nunca? Entonces salió todo el mundo, no, que si tú no entiendes la evolución, tú no sabes, que si fanático. Les dije, oigan, no peleen, solamente estoy haciendo una pregunta científica. Solamente salió un ateo, que ese sí se nota que sabe de ciencia, porque eso es saber de ciencia, aceptar la realidad, que estoy haciendo una pregunta científica. Él dijo, contra, tu pregunta es totalmente científica y totalmente aceptable. Es verdad lo que dice. Llevamos tantos años evolucionando con grandes cambios milagrosos de especies a otras y seguimos muriendo, porque en verdad a lo mejor evolucionamos teniendo un mejor sistema inmunológico y anticuerpos más fuertes, evitando el envejecimiento y la muerte. Suena genial, ¿no crees? Suena más evolutivo, suena más real. La evolución es un invento creado por Charles Darwin, un hombre que no era científico. Ese hombre era pastor de ovejas y criador de palomas, era un granjero y hacía observaciones, porque él hacía experimentos. Él mezclaba las ovejas blancas con las ovejas blancas y nacían blancas, y las ovejas negras con las ovejas negras y nacían negras, y lo mismo con las palomas. Entonces él le llamó a eso selección artificial y se inventó una cosa que él le llama selección natural. La selección natural no existe, no es real. ¿Por qué? Porque él hizo sus experimentos con animales domésticos, con ovejitas y con palomitas y con perritos. No es lo mismo hablar de la vida salvaje en el reino animal que de la vida doméstica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es increíble saber que hoy en el 2015 todavía existen personas que son creyentes de la evolución. Esto es un disparate el cual todavía no ha podido ser probado, porque los órganos vestigiales, la selección natural y los experimentos que han hecho en viruses y vacunas, eso no es evidencia de evolución. Ustedes, los ateos, dicen que nosotros creemos en un libro antiguo, en libros medievales, pero es que la evolución es de Charles Darwin en 1859, que ni siquiera existían los microscopios. Entonces eso es ciencia antigua. Yo digo que no evolucionamos del mono y ustedes dicen, tú no entiendes la evolución, no, nosotros no evolucionamos del mono, es un antepasado común. Yo entiendo todo eso, eso es más disparate todavía, un antepasado común, un ancestro común, porque ni que los científicos dicen que si tú te pones a ver, los seres humanos comparten las mismas características que otros animales que son más primitivos que ellos, como por ejemplo, podemos ver que los seres humanos compartimos las mismas características con los primates, también con las ranas, que son anfibios,
y si seguimos así también con los peces, y si seguimos así compartimos las mismas cualidades que con los organismos que son unicelulares, con los organismos más primitivos. Pero ¿y quién te dijo a ti que porque un organismo sea unicelular lo hace más primitivo que un organismo que tiene muchas células, multicelular? Como por ejemplo, te voy a preguntar, ¿qué es más complicado, qué es más complejo? ¿Una computadora del año 1980 o un iPhone del 2015? ¿Qué es más complejo? Pues es más complejo el iPhone, porque el iPhone puede hacer muchas más cosas que una computadora del 1980, que es 10 veces más grande. Entonces, porque el iPhone sea más pequeño no lo hace más primitivo ni más simple. Al contrario, el iPhone es mucho más complejo que la computadora grande del 1980. Lo mismo sucede con los organismos vivos. Ningún ser viviente es simple ni primitivo. Tenemos la mala costumbre de pensar de que porque un ser vivo es más pequeño que otro, es más simple o más primitivo, y eso es un disparate que hay que arreglarlo en la biología actual, en la ciencia actual. Yo debería cobrar por estas clases que yo les estoy dando a ustedes, de verdad. Yo no puedo estar todos los días grabándoles videos para educarlos. Pienso que la biología está mal tratando de estudiar el origen de la vida, ya que nadie nos puede decirle el origen de la vida porque no tenemos máquinas del tiempo para viajar al pasado. Y aquí voy a establecer una nueva ley. Todo argumento que trate de explicar el origen de la vida y de la existencia no es ciencia, es creencia. Porque nadie puede decir el origen de la vida porque nadie ha viajado al pasado. Por lo tanto, nadie puede decir el origen de la vida a ciencia cierta, porque no podemos viajar al pasado para afirmarlo como un hecho. Así que lo que digas es solo un argumentito. Pero sí, la biología se supone que es la ciencia que estudia la vida y los seres vivos. Yo pienso que un organismo unicelular es mucho más complejo que un organismo multicelular, porque un organismo unicelular hace lo mismo que un organismo multicelular. Vive, pero más simplificado, con una sola célula. Igual que el iPhone es más complicado que una computadora del 1980, es más pequeño, pero hace las mismas funciones que la gigantesca computadora del 1980. O sea que porque algo se vea más pequeño no significa que sea más simple. Al contrario, puede ser mucho más avanzado eso que se ve más pequeño, que realiza las mismas funciones que esta otra cosa que es más grande, ¿no crees? Ancestro común. Hablemos del ancestro común. El ancestro común surge porque los científicos observaron que así mismo como los seres humanos tienen ojos, pues los monos también tienen ojos, y los sapos también tienen ojos, y los peces también tienen ojos. Compartimos una serie de características iguales. Pero no es más bien pensar, no es más inteligente pensar que cada uno de estos animales tiene un diseño inteligente de un creador. Porque si nos ponemos a pensar, pues también podemos decir que el avión y el tren tienen un antepasado común, que es la bicicleta, porque el avión y el tren tienen ruedas y comparten estas características con la bicicleta. O sea que el monociclo evolucionó a bicicleta, la bicicleta motora, la motora evolucionó a carro, y el carro evolucionó a autobús, y el autobús evolucionó a tren, para luego convertirse en el maravilloso avión. No evolucionó ninguno del otro. Son cosas creadas con un diseño inteligente por un diseñador, creadas con características similares a otros artefactos creados, pero esto no hace que unos hayan evolucionado de otros porque se ve más simple, porque hoy en día sigue la producción de aviones como también sigue la producción de bicicletas. El avión fue diseñado para una cosa y la bicicleta fue diseñada para otra cosa. Por lo tanto, seguirán siendo diseñados y uno no evolucionó del otro ni el otro del otro. Es como si yo dijera ahora mismo que los cristales del tren son los órganos vestigiales que antes representaban ventanas en los otros trenes del pasado, en los ferrocarriles, que como no tenían aire acondicionado, pues tenían ventanas de cristal que eran bajadas. Y hoy en día no se pueden bajar, no se pueden hacer nada porque los trenes tienen aire acondicionado. Pues los órganos vestigiales son los cristales. Estoy usando la misma ciencia atea que ellos usan, ¿me entiendes? Es lo mismo, ¿me entiendes? Por favor, no me digas que no entiendo la evolución, no me digas que esto, yo entiendo la evolución, te estoy poniendo el mismo ejemplo con otras cosas.
Tenemos otra pregunta. Si vemos, hay miles y millones de seres vivos y si contamos también los árboles, las plantas y todo eso, hay billones de especies. ¿Por qué el ser humano fue la única especie tan suertuda de nacer con inteligencia, alfabeto, moral, ciencia, entendimiento, lectura? Porque porque yo hago esta pregunta y rápido me dicen, no, los monos tienen su moral, los monos tienen su lenguaje, los delfines tienen su lenguaje. Ok, está bien, te entiendo, sí, pero ¿por qué no son como los seres humanos? Me explico. ¿Por qué los seres humanos son superiores a los animales en inteligencia y eso? Sí, porque hay animales que son más fuertes que los seres humanos, pero pues los seres humanos son más inteligentes. ¿Por qué somos los únicos suertudos? Entonces tú lees la Biblia y también, ¿por qué los seres humanos son la única especie que se avergüenzan al estar desnudos? Que la Biblia dice que fue porque comieron del árbol de la ciencia y se avergonzaron. Porque somos la única especie que no, que si en África hay tribus que están en nu, no están en nu, todos se ponen un taparrabo. Y si no se avergüenzan, mételo en un centro comercial de aquí, del lado de acá, para que tú veas cómo se va a bochornar y se va a tapar sus partes privadas. Me hace más lógica la historia bíblica que la historia científica esa atea que ustedes tienen. Vuelvo y les repito, el 100% de los ateos son creyentes de Darwin. Todos los ateos creen en la evolución. La evolución no es ciencia. La evolución es una creencia religiosa con su libro sagrado, El origen de las especies, con sus profetas y sacerdotes, que son los científicos, y para eso Dios me envió a ustedes, para refutar todas estas mentiras. Solo les quiero decirles que, por favor, sean humildes. Digan, contra, aprendí algo hoy. Es verdad lo que dice él. Es mejor investigar, es mejor esto. El terror de la ciencia. Ustedes saben que yo soy el terror de la ciencia. Chicos, no voy a seguir en verdad invirtiendo tiempo, porque tú sabes que la misma Biblia dice que el que busca halla. El que busca encuentra. Si tú sigues buscando respuestas y respuestas ateas, las vas a encontrar. Dios te las va a dar. Tú quieres ser ateo. Dios te va a dar todas las respuestas para que sigas siendo ateo. Pero si de verdad tú eres científico como yo, que te hacen las preguntas científicas, que observas, haces tu observación científica como yo lo he hecho en este video. Si ustedes hacen sus observaciones y son científicos de verdad, sean humildes. Sean humildes. ¿No te han pasado cosas en la vida que haces algo, causa y efecto, y te pasa lo otro y tú vienes y te preguntas, diantre, ¿por qué me pasó esto? Te lo voy a decir en mexicano. Órale, güey, eso te pasa para que aprendas una valiosa lección. ¿Me entiendes? La vida es como un libreto, como somos personajes, estamos prestados, nos vamos a morir. Un saludo a John Paul, un saludo a Alberto Rosa, un saludo a Jackie Richie, Pacheco Ezequiel, a Ramos Adriana Abril, un saludo a Yajaira Pérez, a Bautista Yanina, a Luis León.